y el vídeo, así puedo apoyar el teléfono. Listo. Listo. Bueno, hoy es viernes 12 de marzo y vamos a tener la primera presentación del semestre del proyecto Crisis del Habitar. En esta ocasión creo que vamos a empezar más, como más ordenadamente, porque pues el tema que abre este seminario durante el semestre va a ser el problema del habitar en Heidegger, ¿no? Eh, en la próxima sesión tendremos otra exposición sobre el antropoceno, o sea, una segunda exposición sobre el capitalismo y el antropoceno. Y el mes de abril tendremos una exposición de la doctora María Noela Puyat sobre Bachelard y el habitar. Entonces, creo que es una muy buena idea que empecemos con Heidegger, porque seguramente, ¿no? Ya después de haber leído a Bachelard, nos daremos cuenta que sirvió de inspiración, ¿no? Para Bachelard escribir su Poética del Espacio, ¿no? No desde una ontología, ¿no? Sino desde una fenomenología de la imaginación, ¿sí? Y bueno, entonces ahora pues tenemos la gran fortuna de que nos va a presentar este tema Mario Sandoval, Mario Alberto Sandoval, que es profesor de Filosofía de la Historia y de Enseñanza de la Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, y actualmente está realizando una tesis doctoral sobre este tema. Sí, ya alguna vez en corto nos había hecho una exposición y quedamos muy maravillados, pero pues nos gustaría muchísimo que sea ahora para todos, ¿no? Y por eso es que decidimos hacer esta presentación. Bueno, Mario, pues tienes la palabra y muchísimas gracias por aceptar y por abrir esta nueva saga de Crisis del Habitar en el semestre 2021-2 del Pues muchas proyecto gracias. Crisis del Habitat, PAPIT, Crisis del Habitat, del Habitar. Muchas gracias, Rebe. Muchas gracias, colegas, compañeros. Yo muy contento de volver a platicar con ustedes justamente de este tema que, como ya bien dijo la doctora Maldonado, pues ocupa mi proyecto de tesis doctoral, ¿no? Y en general, pues bueno, ¿no? Lo que habíamos platicado la vez pasada, ahora también ya ha transcurrido un poco de tiempo, creo que de hecho fue la última reunión presencial que tuvimos en conjunto. Bueno, pues pasar también por algunas maduraciones, ¿no? Propias del pensamiento que hemos tenido en este tiempo, ¿no? Entonces, pues básicamente mi exposición gira en torno a estos dos textos que Heidegger trabaja en conferencias y artículos, que son justamente Construir, Habitar, Pensar y Poéticamente Habita el Hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a dar paso a una lectura, alguna explicación, ¿no? Más que sea una lectura de corrido, pues si podemos estar también por allí comentando o deteniéndonos, lo podemos hacer. Si no, bueno, continúo y la sigo así de corrido, ¿no? Entonces, yo titulé esta pequeña exposición Dos vías en torno al arraigo, ¿no? Por un lado, creo que el habitar es justamente un tema que está ocupando de manera incesante la ocupación heideggeriana, y el poetizar, por otro lado, también me parece que es este camino que construye nuestro autor en torno a justamente la crisis que existe con este problema, ¿no? Y sobre todo también algo importante que traté de realzar ahora en esta ocasión, pues es mucho esta cuestión del cuidado que Heidegger va a estar insistiendo en ambos textos, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por una pequeña contextualización, ¿no? De estos dos textos que pretendo reunir en esta discusión en torno al habitar y que, como ya mencioné, son Construir, Habitar, Pensar y Poéticamente Habita el Hombre, ¿no? Ambos textos escritos en 1951 y publicados en el volumen 7 de la Gesamtausgabe bajo el título de Conferencias y Artículos, ¿no? Las Vorträge und Aufsätze, ¿no? Bueno, y en este momento me parece a mí Heidegger ha escapado de una discusión que ha tenido pocos años antes, justamente con Sartre en torno al humanismo, y ahora explico un poco el porqué, la importancia de esta discusión, ¿no? Sartre ya en 1945, en octubre, cuando publica su conferencia El existencialismo y su humanismo,
habla justamente que esta propuesta apuesta por la responsabilidad propia y proponía, ¿no?, que dicho intento de replantear el sentido de la existencia humana es una respuesta ante el gran fracaso metafísico, ¿no? Sin embargo, Heidegger va a acusar directamente al humanismo como uno de los problemas más fuertes y fundamentales que tiene el pensar de la época, ¿no? Esta respuesta Heidegger la da en un texto de 1949, que es la Carta sobre el Humanismo, en donde muestra que su intención va mucho más allá de una interpretación técnica, es como Heidegger califica la propuesta de Sartre, que él proyecta sobre el actuar y sobre el pensar, ¿no? No busca, como él afirma, justamente ahí en Carta sobre el Humanismo, y cito su afirmación, un procedimiento de reflexión al servicio del hacer y del producir, ¿no? Eso es lo que dice Heidegger, ¿no? Que en su parecer es la pretensión que está contenida en la apuesta filosófica del filósofo francés, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir entonces Heidegger? ¿No? Que el pensamiento debe de ir más allá de ese humanismo, ¿no? De algún modo, para Heidegger, el pensamiento ha permanecido en un estado árido, seco, yermo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no es nuevo, ¿no? Lo que él afirma, que esta sequía es atribuida al abandono que el ser ha tenido con respecto al pensar, ¿sí? El pensar para Heidegger necesita de una nueva localidad auténtica para su desarrollo, ¿sí? Y el pensar del tránsito, o la famosa llamada, ¿no?, vuelta heideggeriana, la Quere, no publicada aún, pero ya madura en cuanto a su desarrollo, tenía como meta cumplir con ese propósito, ¿no? Por un lado, la deconstrucción y alejamiento de las categorías de la subjetividad, de la tradición occidental, incluida justo la postura del propio Sartre. Y por otro lado, me parece el desarrollo de un pensar ajeno al de la utilidad tecnocientífica que estaba predominando en el ámbito cultural de la Europa de la posguerra, ¿no? Entonces ahí creemos que la intención de Heidegger es comenzar a hacer públicos también mediante artículos, textos y conferencias con un contenido menos esotérico a lo que va a publicar o lo que va a ser publicado después en los póstumos, aquellos pensamientos que ha desarrollado, ¿no?, en este periodo, ¿sí? Estos textos publicados reúnen en una sola apuesta dos temáticas que han ocupado el pensar filosófico de Heidegger desde por lo menos una década anterior, ¿no? La reflexión en torno al problema de la ciencia y de la técnica, y por otro lado el despliegue de la poeticidad del pensar como espacio de apertura y despliegue del evento, ¿no? El Ereignis, ¿no? Un camino que este segundo va a recorrer junto con Hölderlin, ¿no? En ese contexto es donde están ubicados estos dos textos mencionados, ¿no? Y en particular, lo que nos interesa de la Carta sobre el Humanismo, pues son estas líneas de pensamiento que nos acercan a la idea de arraigo y cuidado, que posteriormente voy a conectar con los dos textos ya mencionados, ¿sí? La crítica inicial de la Carta va dirigida hacia un pensar y lenguaje desarraigados, es lo que menciona Heidegger, de la vecindad, y con ello del cuidado que nos brinda el ser, ¿no? Lo cito nuevamente: si el hombre quiere volver a encontrarse alguna vez en la vecindad del ser, debe dejarse interpelar de nuevo por el ser. Solo así se le vuelve a regalar a la palabra el valor precioso de su esencia, y al hombre la morada donde habita en la verdad del ser, ¿no? Hasta ahí la cita de Heidegger, ¿sí? Bueno, a mí me parece que la idea de vecindad nos refiere mucho a este tema del cuidado que el propio ser otorga, ¿no? Un resguardo que por su esencia es concedido al lenguaje y al pensar, y con ello a la esencia humana en esta cercanía con las cosas, ¿no? Pero aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces el humanismo es un problema para Heidegger, ¿no? ¿Y qué relación tendría este con el habitar y su cuidado? Ahí me parece que la descripción o el diagnóstico que realiza Heidegger del humanismo pues va ligado justamente a esta tradición metafísica, ¿no? El humanismo tal y como se ha desarrollado a lo largo de la historia, y ahí en la Carta nos habla de estos varios periodos, lo determina como un constructo metafísico encaminado y tratado siempre desde una perspectiva completamente metafísica. El hombre como interpretación de la naturaleza, desde una interpretación de la historia, desde una idea de la fundamentación del mundo, etcétera, ¿no? Todas estas perspectivas no plantean, para Heidegger sabemos es la pregunta fundamental, que es la de la verdad del ser,
sino por el contrario muestran una distancia con respecto a ella, ¿no? Y en ese mismo sentido cabría afirmar que toda metafísica es humanista porque revela la esencia del hombre a partir de la interpretación de lo ente en su totalidad, ¿no? No existe nunca el planteamiento de la pregunta por la esencia del hombre en relación con la verdad del ser, ¿no? Y ahí hago una última cita de esta carta sobre el humanismo que afirma: la metafísica se cierra al sencillo hecho esencial de que el hombre solo se presenta en su esencia en la medida en que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada ha encontrado el hombre donde habita su esencia. Solo por ese habitar tiene el lenguaje a modo de morada, de modo que preserva el carácter extático de su esencia. A estar en el claro del ser es a lo que yo llamo existencia del hombre, ¿no? Está ahí la cita de Heidegger. Entonces, de algún modo, la carta sobre el humanismo nos revela que el habitar es un tema que compete directa y exclusivamente a ese claro del ser abierto en su mostrar, ¿no? A ese acaecimiento apropiador. La esencia humana acontece como habitar en ese claro y el lenguaje me parece la manera de cuidar dicha morada en la propia existencia humana, ¿sí? Habitar y lenguaje son los temas que abordarán ahora sí nuestros textos, ¿no? Por eso me parece que sí, ya nos quedaría un poco más claro porque esta lejanía en torno al ser se vive como desarraigo. La pregunta por el ser cae en el olvido y con ello se aleja también al lenguaje de su propia esencia, ¿sí? La quere como un acontecimiento filosófico es intención y pretensión. Parece que va del desarraigo a un nuevo estado del habitar, ¿sí? Con este ejercicio filosófico giran, usando la palabra, ¿no? Quere varias cosas. Con ella el término Dasein también, si bien ahora antes la noción se comprendía en ser y tiempo ligado a la existencia de la persona en el mundo, ahora se entenderá como el espacio o localidad abierta por el evento de la mostración del ser en su verdad, ¿no? Y el giro, me parece también, es de la centralidad de la subjetividad activa, ¿no? Esta subjetividad siempre en movimiento, siempre central, a una guarda del evento desde la calma, ¿no? A un acontecer diferente en el propio ser humano, ¿sí? En ese sentido, el claro, en tanto apertura del ser, va a ser condición del habitar, repito, lenguaje como cuidado y guarda del advenimiento del ser, ¿sí? Y solo así es posible pensar en un habitar, ¿no? El propio Heidegger afirma, el pensamiento ha de llegar a la cercanía de lo inmediato y solo así puede estar en casa, ¿sí? Y bueno, la noción de casa, ¿no? La noción de hogar, me parece que es referida de nuevo a este claro del ser que muestra la esencia del hombre, su pensar y su relación con las cosas en esta simplicidad que va a ser abordada más adelante, ¿no? En esta existencia, las cosas no se abren a partir de términos de productividad, ni de perspectivas de objeto, ¿no? Objeto, sujeto, mucho menos de una representación en la conciencia subjetiva. Es decir, no son representaciones de la metafísica, ni del hombre de acción, ni nada de esas cuestiones, ¿no? A mí me parece que las frases, ¿no? Estar en casa, estar en el hogar, es desde donde debe comprenderse el viraje de este pensamiento, ¿sí? No es el hombre el que decide su esencia, ¿sí? No se comprende la existencia en términos antropocéntricos o de un hacer productivo, ¿no? En la existencia es el ser el que dirige, el que presta palabra al hombre, que afortunado tiene la virtud de escuchar ese llamado, ¿no? Dasein es ahora localidad, sitio de apertura que desvela de una manera diferente el comportarse del ser humano frente a la naturaleza, frente al mundo, ¿no? Ese acontecimiento apropiador, ¿no? Y Safransky, ¿no? Menciona que en este viraje, lo cito también, el ser arrojado ahí se convierte en un destino, el procurar por los asuntos propios va a pasar, ¿no? A ser un custodiar lo que se ha encomendado y confiado a uno, ¿no? Está ahí la cita de Safransky, y me parece que ahí también mostramos este giro del pensar sobre el que ahora buscamos cavilar, ¿no? Solo el pensar que yace, que cohabita junto al ser, custodiándolo, es capaz de tener esta cercanía terrenal
que posteriormente llamará Heidegger habitar y comprender por qué con la poesía acontece el cuidado del mismo, ¿sí? Safransky aclara el papel que en esta época toma la experiencia del viraje, ¿no? Dicha experiencia no es la experiencia de fundamento, pero sí una experiencia devota, recogida, meditativa, desasida, ¿no? Como él lo menciona. La experiencia de la verdad del ser remite a la presencia del claro en tanto donación, ¿no? Donación de sentido, donación de posibilidad de vida y demás, ¿sí? Perdón, creemos que con esta apuesta entonces Heidegger confiere a este pensar que está desarrollando una profundidad que está fuera del alcance filosófico tradicional, ¿no? Es decir, es un pensar que no puede apoyarse ya en la metafísica conocida hasta entonces, es un pensar que no puede situarse en un humanismo que reinstale de nuevo al hombre en el ámbito de la subjetividad, y más bien es un pensar que apunta a la verdad del ser, que dona sostén para toda existencia, ¿sí? Para toda comprensión justamente del mundo, ¿no? Y hecha esta pequeña introducción, ahora sí me gustaría acercarme a los textos mencionados que son parte de ese camino, ¿sí? Quizá pequeñas partes de la vasta obra heideggeriana que nos acercan con mayor amabilidad al pensar del claro, del habitar y al cuidado justamente del mismo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a continuar con este primer texto, Construir, Habitar, Pensar, tomado como el capítulo 6 de la obra Conferencias y Artículos, y no nos parece sin importancia lo que Heidegger recalca en las primeras líneas de este texto, ¿no? Lo cito: este ensayo de pensamiento no presenta en absoluto el construir a partir de la arquitectura ni de la técnica, sino que va a buscar el construir en aquella región a la que pertenece todo aquello que es. A mí me parece que hay en estas líneas dos claves para la comprensión de ambos textos, no solo de este primer texto, ¿no? Y me voy a remitir a la segunda parte de esta cita, ¿no? ¿Qué significa buscar el construir en una determinada región? Me parece que aquella región a la cual se remite Heidegger, a la que pertenece todo aquello que es, apunta al claro, ¿no? Como ya mencionamos en nuestra introducción, donde el ser se muestra su verdad. Dicha región es buscada, y recordemos lo que insistentemente Heidegger afirma en otros textos, ¿no? De lo buscado siempre nos viene el camino. Aquella región donde todo es, donde todo se muestra, y desde donde se construye mundo, sentido, historia, pues es el claro de la apertura, ¿no? La apertura del ser. El claro se convierte en un sitio de alojamiento, ¿no? Aloja entes, aloja a la naturaleza, a la fauna y flora, y aloja ambientes, ¿no? Aloja formas de relación y formas de comprensión del mundo, ¿sí? En ese claro es donde construimos vida, construimos relaciones humanas, construimos mundo, nos vinculamos, ¿no? Con lo que nos es dado, es decir, existimos, ¿no? Hago este énfasis también por la separación que Heidegger hace de la palabra existencia, ¿no? Y bueno, a este claro, me parece, solo se llega pensando, ¿no? Y Heidegger lo asume así, ¿no? Este ensayo para él del pensar aún no ha sido dado, ¿no? El autor de Los Beiträge es muy contundente. No es un ejercicio del pensar técnico, ¿no? Sino es un pensar meditativo que busca dilucidar líneas en torno al habitar, ¿sí? Y parece que el término habitar es más amplio que el construir. Dice él, el fin de habitar permite al construir ser llevado a cabo. Heidegger añade, se construye no solo para morar, sino para diferentes urbanizaciones que sirven y funcionan en nuestro habitar, ¿sí? Pero en ese sentido, alojar no puede ser comparado con el habitar, porque parece que el habitar da sentido y forma al construir. Se da así una relación indisoluble entre construir y habitar. Pero Heidegger nos alerta, ¿no? Esta relación no puede verse desde una perspectiva fin y medio. No podemos estar centrados en esas cuestiones de el medio para o el fin para, ¿sí? En la relación entre el habitar y el construir, dice Heidegger, debemos hacer lugar a lo que el lenguaje dice de ella. Y la crítica que nuestro autor realiza previamente al desarrollo de sus ideas se dirige al papel central, ¿no? Que tiene el hombre en las determinaciones históricas sobre el construir. Heidegger se va a alejar por completo de esa visión. Antes que determinar qué es habitar, el hombre debe acercarse a lo que en el lenguaje recibe, ¿sí?
El hogar se pierde, advierte Heidegger, cuando nos apoderamos del lenguaje, por lo cual él nos pide, nos insiste en que dejemos entonces al lenguaje hacer su tarea, ¿no? Y en este hacer su tarea, Heidegger realiza un ejercicio filológico con la palabra alemana construir, bauen, y con la palabra antigua buan, ¿no? Como él menciona. Buan significa habitar. Pero este significado se ha perdido. Buan, afirma Heidegger, nos hace una seña sobre el cómo debemos pensar justo el habitar, que con ello está siendo nombrado, ¿no? Habitar se nombra hoy junto a muchas actividades cotidianas, pero el ejercicio filológico de Heidegger revela que Buan nos habla sobre cómo somos. Habitar se relaciona con ser. Yo soy, ¿no? Y Heidegger menciona ahí ich bin, ¿no? Haciendo esta liga entre bauen, Buan, bin, ¿no? Yo soy, tú eres, quiere decir yo habito, tú habitas. Es un modo de ser, estar en la tierra como mortal, afirma nuestro autor, ¿sí? Y a partir de estas líneas iniciales, Heidegger empezará a construir el camino hacia el claro, en tanto habitar. Habitar es abrigar y cuidar. Habitamos y construimos relación con el entorno, con las cosas que aparecen en el círculo de lo inmediato. Heidegger ejemplifica en el texto esta forma del habitar construir con la actividad de abrigar, ¿no? Hegen, y cuidar, pflegen, un campo en el sentido de cultivarlo, construirlo, cobijarlo justamente en su crecimiento, ¿no? El construir que cuida, dice Heidegger, es diferente del construir que se muestra como erigir, ¿no? Richten. Erigir, afirma, es una acción de producción, y si bien no lo niega, es parte del construir, está englobado en ese construir, es de una naturaleza diferente al cuidar, ¿no? Entonces tenemos así dos tipos de construir. Cuidar, por un lado, es dejar que la cosa sea desde sí y se muestre, que crezca desde la visoría casi imperceptible del humano, ¿no? El humano que cuida, así de este modo, celebra el don del campo que regala, mientras que en el erigir, en el construir que erige, el humano conmina, obliga a la cosa a estar ya lista para su uso, para su consumo. Ambas formas de construir, tanto la del cuidado como la del erigir, repito, pertenecen a este habitar. Heidegger llama a esta manera de ser en el mundo lo habitual, ¿sí? Y es en ese hábito, en ese ámbito de lo habitual, donde el habitar al paso del tiempo cede su lugar a las maneras concretas y coloquiales con las cuales hoy nos referimos a ellas, ¿no? De este modo, afirma Heidegger, el habitar en tanto cuidado va a caer en el olvido, ¿no? Y lo cito, el habitar no es experienciado como el ser del hombre. El habitar no se piensa nunca plenamente como rasgo fundamental del hombre, ¿no? Heidegger proyecta sobre el habitar entonces una condición de olvido, ¿no? Y yo aquí preguntaba, ¿será posible que el habitar y el ser, en tanto afectados por el olvido o en tanto dotados de este olvido, sean elementos que se copertenecen, ¿no? Pero en el sentido de la ocultación, el olvido que guardan en sí y que al mismo tiempo donan, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene el habitar con el ser, ¿no? Planteaba yo aquí la pregunta, ¿sí? Y bueno, el lenguaje ha retirado, ¿no?, el habitar a la palabra construir. Construir ya no es pensado como el ser del hombre en la tierra, sino exclusivamente lo mentado en la acción productiva. Este retiro no ha sido pensado como un hecho que le aparta al hombre su ser, sino más bien permanece, ¿sí? Y Heidegger enuncia aquí 3 puntos, ¿no?, que es importante retomar antes de continuar. 1, recordar que construir es habitar. 2, habitar es la manera como son los mortales sobre la tierra. Y 3, construir como habitar se manifiesta en este construir que cuida, es decir, que cuida el crecimiento, y también en el construir que levanta edificios, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Se construye en la medida que se habita y no al revés. El habitar posibilita, es la estancia del hombre sobre la tierra.
Aquí de nuevo Heidegger recurre a estos estudios filológicos y va al sajón y al gótico para encontrar en las palabras won, unian, la idea de residir. Con esta palabra vienen además otros significados, ¿no? que el propio Heidegger nos comparte, ¿sí? Dice él, estar satisfecho, ser llevado a la paz, estar en paz, ¿no? Friede. En un ejercicio a mí me parece encantador, Heidegger lleva la palabra alemana Friede a su vocablo de origen, free, libre y preservado de daño y amenaza. Es decir, aquello que está cuidado, ¿no? Y así comprendido, cuidar es dejar que algo se albergue en su propia esencia. Habitar se va a convertir entonces en un mirar por aquello que simplemente es sobre la tierra, ¿sí? Voy a hacer una cita aquí donde Heidegger afirma, habitar, haber sido llevado a la paz, quiere decir permanecer a buen recaudo, apriscado en lo frío, lo libre, es decir, en lo libre que cuida toda la cosa, llevándola a su esencia. El rasgo fundamental del habitar es este cuidar, mirar por, ¿no? Hasta ahí la cita, ¿sí? En las siguientes líneas, Heidegger apunta de manera clara a la comprensión de la cuaterna, ¿no? Das Gebirg, ¿no? Donde la va a mencionar como una dimensión de este habitar, ¿no? La réplica de cielo-tierra y contienda mortales divinos, ¿sí? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo entender este mirar por, ¿no? ¿Cómo acercarnos a este cuidar en el sentido del mirar por? Habitar es cuidar lo que es sobre la tierra, nos lo ha dicho Heidegger. Esta última es el lugar donde se da el ser del hombre y su esencia es habitar la tierra. Pero la tierra ocurre bajo el cielo, ¿sí? Lo anterior, ante la mirada de los divinos que miran a la comunidad de los hombres, ¿no? Ahí la cuaterna ha sido abierta en tanto unidad originaria que pertenece al habitar, ¿no? Se ha establecido así los elementos que la integran. Y en líneas siguientes, Heidegger va a caracterizar esta simplicidad, ¿no? Einfalt es la palabra que usa, a cada uno de ellos, ¿no? Heidegger describe simplicidad, libertad y con ello la sencillez de cada uno de estos integrantes de la cuaterna. Su existencia parece no conminada, salvo a la mostración que albergan de manera simultánea en este claro del ser y que es cuidada por el lenguaje. Heidegger dice, ¿no? Ahí la tierra es la que da frutos, la que sostiene toda posibilidad y nos muestra esta posibilidad. El cielo es el que alberga el camino de la luna y las nubes, cobija a la tierra, la cubre, la vigila. Los divinos son quienes hacen señas desde su sacralidad. Ahí está el Dios, ¿no? Algo que va a retomar en Poéticamente habita el hombre, ¿no? Afirma Heidegger también que se presenta o se retira en su velamiento. Y también ahí están los mortales, ¿no? Con su finitud a cuestas. Los mortales pertenecen a la cuaternidad solo en la medida en que salvan, reten, es el verbo que usa la tierra, ¿no? Cuidar, salvar, guardar la tierra. Solo se habita verdaderamente si se salva. Poner a salvo la tierra, va a decir Heidegger, significa no adueñarse de ella, no hacerla nuestro súbdito. Salvar no es un hacer algo con la tierra, sino más bien un deshacimiento de ella. Lo mismo ocurre con el cielo. Habitar, salvar, voy a usar esta doble palabra, habitar, salvar el cielo, es dejar justo que éste permita el curso de sus astros y agradezca los regalos que de él nos vienen, ¿no? Habitar es poner atención a las señas de los divinos, escuchar la resonancia de su advenimiento o por lo menos estar atento a ellos, ¿no? Esperar pacientemente. Habitar la tierra como mortales significa pensar justo en la finitud y reconocernos como proyecto. Habitar se convierte así entonces en un conjunto de cuidados sobre la existencia en un lugar. La custodia, hüten, de la cuaternidad se convierte así en un albergar, ¿no? Geborgen, ¿sí?
Sin embargo, por muy poéticas o incluso quizá podamos llamarle crípticas, ¿no? Estas palabras que menciona Heidegger sobre el habitar, lo cierto es que revelan la apuesta por un acontecer distinto, ¿no? Al de la vida dominada por el habitar técnico caracterizado como desarraigo, ¿no? De algún modo consideramos que habitar en tanto cuidado no es propiamente una acción determinada desde la conciencia humana. Quizá ahí acontece la separación que Heidegger señala en la carta sobre el humanismo de ese existencialismo al cual Sartre se refiere, ¿no? El cuidado es el acaecimiento propio bajo el cual se custodia a la cuaterna, pero en general no es un hacer, ¿no? Habitar, va a decir Heidegger, líneas adelantes, es un residir cabe las cosas y es la única posibilidad en cómo se lleva a cabo un habitar, cuidar, guardar, en verdad, de la cuaternidad, ¿no? Residir cabe las cosas es dejar, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, es dejar a las cosas que se muestren como eso, cosas y no útiles, ¿no? Este tema lo desarrolla Heidegger en el texto siguiente en Conferencias y Artículos, que se titula justamente así, la cosa, ¿no? Y solo así puede uno habitar construyendo. La segunda parte de este texto trata de dar respuesta a la pregunta, ¿no? Ahora, ¿en qué medida pertenece el habitar al construir? Y Heidegger hablará de la construcción en relación con el habitar, ¿no? Con toda esa condición que la cuaterna le ha permitido desarrollar. Si recuerdan, el ejemplo que Heidegger usa, pues es el del puente, ¿no? El puente construido y tendido sobre el río da lugar a las orillas y a todo lo que viene atrás de ellas, ¿no? El puente construido, de nuevo, sobre el río es un lugar de reunión. De hecho, la cita que hago aquí es del mismo texto, ¿no? El puente coliga la tierra como paisaje en torno a la corriente, ¿no? De algún modo el puente se convierte en ese lugar de reunión donde los elementos de la cuaterna, el agua de la tierra que corre bajo sus arcos, el puente reposa y soporta los tiempos del cielo, el río acoge los rasgos celestes, el puente permite a los humanos hacer vida y relaciones con los otros, con lo vecino que está ahí frente a ellos, ¿no? Permite que la vida humana también se construya y con ello que las relaciones se construyan también, ¿no? El puente salva, ¿no? Del río, del barranco, de la calle, de lo anteriormente insuperable a su construcción y mantiene al hombre salvo ante lo divino, ¿no? En el puente que coliga cabe sí la propia cuaterna, ¿sí? El puente entonces aparece como cosa y esta cosa coliga. El puente no puede ser antes que todo lo que reúne, ¿no? Una simple construcción que alberga un símbolo, afirma Heidegger, ¿no? Tampoco es la cosa que de manera ocasional une, ¿no? De manera esporádica todo lo que ocurre a su alrededor, pero que no le pertenece. El puente es la cosa que coliga a la cuaternidad, insiste, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Ser cosa en sentido propio, es decir, coliga a la cuaternidad, es hacer sitio, ¿no? Eso es algo que Heidegger le va a dar justamente a la construcción del puente, ¿no? Da plaza. Heidegger afirma, solo aquello que en sí mismo es un lugar puede abrir espacio a una plaza. ¿Cómo podríamos entender esto, no? El puente hace sitio. El puente permite o lleva consigo ese lugar. Es el claro donde el acontecimiento sucede, ¿no? ¿Y qué es ese acontecimiento? Pues es justo el ocurrir de las construcciones y del cuidado que surge de ello. La vida de los hombres, la vecindad de lo otro, la cercanía de lo próximo, ¿no? En su más íntima relación, en lo más cercano, ¿no? El puente da lugar a que acontezca esta coligación de la cuaternidad y el habitar en tanto cuidado. El puente, de algún modo, es quien inaugura los lugares en torno a los cuales se hace vida, ¿no? De ahí que podamos decir, nos vemos en la base del puente, ¿no? Y de algún modo, Heidegger afirma, ¿no? Que también dar lugar es hacer espacio, ¿no? Raum, ¿no? Aviar es lo que él menciona.
El puente nos permite aviar. Hacemos espacio para que algo sea puesto en un lugar. No sé, un ejemplo muy simple es que podemos hacer espacio en la mesa para que una olla sea depositada, ¿no? Pero la mesa no deja de ser ese espacio de posibilidad donde aviamos, ¿no? Donde abrimos sitio, ¿no? Del mismo modo, room, son palabras, dice Heidegger, que se entienden dentro de una frontera como espacial. La frontera es lo que da sentido y posibilidades a este aviar. Permite que algo pueda ser en su esencia, ¿no? Los espacios reciben así su esencia desde los lugares. El lugar abre espacio para que la cosa se muestre justamente en su ser. Así me parece que podemos afirmar que el puente es un lugar. Adoptó entonces un espacio desde donde otorga plaza, hace sitio para la cuaternidad. Y en ese espacio abierto por el puente existen otras plazas abiertas por construcciones similares, ¿no? Así podemos decir que la iglesia, el puente, ¿no? Va a haber espacios que ahora sí se conviertan en espacios medibles. Cercanía y lejanía se convierten justamente en algo que puede ya ser captado desde la cuestión numérica. Estos emplazamientos, repito, como el puente, la iglesia, la fuente, ¿no? Que determinan las distancias abiertas, pueden ahora ser sustituidos por cualquier cosa, ¿no? Heidegger afirma, ¿no? Incluso por marcas. El espacio abierto, ahora sí, posteriormente es un espacio de las distancias, un espacio que ahora sí puede ser abstraído por el pensar matemático, ¿no? Este pensar ve en el espacio ahora disponible la posibilidad de construir. Esta nueva forma de espacio no abrió sino un lugar para el cálculo matemático y que desde su perspectiva no tiene lugares, no tiene algo que lo ocupe, ¿no? Existe posteriormente una inversión y del espacio abierto por el lugar que las construcciones albergan, nos pasamos al espacio de las construcciones medibles y nada más, ¿no? Eso es lo que ocurre con el pensar matemático. Y por eso hoy asumimos que los números y las medidas son la esencia de los espacios, ¿no? Que ellos se someten a la cuantificación matemática, ¿sí? Heidegger ahí pregunta, ¿no? Si eso también será parte de ese habitar que alberga y coliga, ¿no? Los hombres transitamos por esos espacios abiertos por las construcciones, ¿no? Y notamos, ¿no? Cómo se da esta relación con el espacio. De algún modo, si nos remitimos a este primer construir del cuidado, podemos reconocer que los hombres habitamos la cuaternidad, residimos en ella, ¿no? Y que al nombrarnos hombres, somos, como afirma Heidegger, en la tierra y bajo el cielo, ¿no? Ahí reiteramos entonces la pregunta, ¿cómo se da la relación con el espacio que se abre por las construcciones que otorgan cuidado, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con las cosas que no están justamente en este ámbito de la cercanía, ¿no? Heidegger afirma el pensar de este tipo, pensar de la cuaterna, el pensar del habitar, aguante en sí, ¿no? Esa lejanía respecto al lugar, ¿no? Es lo que él menciona. Heidegger pide pensar, ¿no? En el viejo puente de Heidelberg, en el texto, y yo siempre pongo aquí, ¿no? Como si a nosotros se nos pidiera pensar en la pirámide del Sol, ¿no? Y desde allí, desde donde reposa la pirámide o desde donde se alza imponente, estamos cabe con, ¿no? Respecto a ella, coligados con ella. Pensarla desde aquí, donde sea ahora su aquí, nos hace estar más cerca de ella quienes simplemente, afirma Heidegger, le escalan, ¿no? Para tomarse una foto del recuerdo, ¿no? El espacio entre la pirámide y nosotros es un espacio de habitar. El espacio se abrió a la residencia de los mortales desde el lugar de la pirámide, ¿no? Y Heidegger, lo cito aquí, afirma, los mortales son, esto quiere decir, habitando, aguantan espacios sobre el fundamento de su residencia, cabe cosas y lugares, ¿no? Hasta ahí la cita. Y vaya, ¿cómo interpretamos esto? Los mortales a los cuales se refiere Heidegger no son los sujetos, no son las conciencias, no son los trabajadores del erigir, sino mortales, ¿no? Que por su esencia aguantan estos espacios. Los aguantan
residiendo en ellos, construyendo cosas, de nuevo, relaciones, campos, cultura, ¿sí? Aguantando cosas cercanas y lejanas, ¿no? También nos va a afirmar Heidegger, ¿no? Habitar, entonces, deja de ser una medición de espacios y distancias en tiempos. Habitar no es cuadricular la tierra en manzanas y lotes para hacerlas asequibles al cálculo. Habitar no puede ser medir el lugar donde se mora en metros cuadrados. No somos hombres sobre metros cuadrados, sino sobre espacios abiertos por las construcciones lugares. En torno a la construcción se abre mundo, y esto es el habérselas del hombre con el espacio. El puente, afirma Heidegger, es una cosa de este tipo, la que deja entrar la simplicidad del cielo y de la tierra, de los mortales y los divinos, que abre plazas e instala espacios. El puente había, en un doble sentido, admite e instala la cuaternidad, ¿no? Admitir e instalar, dice Heidegger, se pertenecen uno a otro. El doble habiar cobija la cuaternidad. El cuidado del habitar es un cobijo a la cuaternidad instalada y admitida, en este caso, por el puente. Habiar es admitir, instalar, cobijar, dar casa a la cuaternidad, ¿no? Las cosas del tipo de estos construcciones, lugares, dan lugar también a la residencia del hombre, aunque no se more en ellas, ¿no? Que es lo que nos decía en el inicio del texto, ¿no? Habitar no es morar, no es tener lugar para residir, sino abrir estos espacios donde ocurre la existencia humana, ¿no? No vivimos en las pirámides, pero la pirámide da casa, ¿no? A nuestra residencia. Vivimos en torno a ella y a las cosas que, como el puente, la iglesia, abren justamente plazas e instalan espacios, ¿sí? Son estas cosas quienes producen un construir, y la esencia de este construir depende de la cosa. Construir es producir lugares e instalar espacios. El construir está más cerca de los espacios que la matemática misma, ¿no? Este construir que había recibe de la simplicidad de los elementos de la cuaterna la indicación, ¿no? Para elegir lugares. Heidegger se inclina en esta parte final del texto por la relación entre construir y cuaternidad, ¿no? El construir salva a la tierra, recibe del cielo, espera a los divinos, guía a los mortales. El cuádruple cuidado es la esencia del habitar. Son las auténticas construcciones, estas cosas, las que dan esencia al habitar. Y aquí pregunto, ¿no? ¿De qué modo algo que se erige en nuestros días puede dar lugar a la cuaternidad, ¿no? Es como la pregunta que algunos de ustedes ya les he hecho varias veces, ¿no? Que me ayuden a pensar en estos emplazamientos que nos permitan aviar, ¿no? Construir en el sentido del cuidado esta nueva forma de existencia sobre la tierra, ¿no? ¿Es acaso imposible pensar en un acontecer del habitar desde las construcciones actuales? Y si no es así, ¿dónde acaecen estas? ¿Será exclusivamente en los espacios privados? Podemos pensar en cosas, ¿no? O en construcciones de este tipo que no sean elementos del pasado, ¿no? Templos, lugares de este modo, ¿no? Es hacia donde yo, bueno, me encanta dirigir la investigación hacia allá, tiendo a ir hacia allá. Este construir, ¿cuál nos habla Heidegger? Es un habitar, un producir que termina con la obra. No es el producir que conmina, ¿no? El construir traía la cuaternidad a la cosa y gracias a esto había todo lo demás, ¿no? Este construir es un dejar habitar, es lo que Heidegger menciona, ¿no? Y bueno, el producir, el Hervorbringen, al que se refiere Heidegger, establecerá una relación con la palabra griega ticto, ¿no? Que a su vez tiene origen en la palabra techne, técnica. Y bueno, esta palabra no es, menciona ahí Heidegger mismo, sino dejar aparecer, ¿no? Alejada de esta concepción, ¿no? De lo que hoy relacionamos con el construir de la técnica moderna, ¿no? Heidegger insiste de nuevo en que la esencia del construir es el dejar habitar y que en esta libertad erigir lugares por medio del ensamblaje de sus espacios. Añade, si solo somos capaces de habitar, podemos entonces construir. Ahí Heidegger se remite a su ejemplo de la cabaña en la Selva Negra, ¿no? Y nos pregunta,
¿Es acaso que necesitamos que se vuelva a este tipo de construcciones? Y bueno, la respuesta obvia es no. Sin embargo, sí al pensar, ¿no?, en torno a ese habitar, en tanto ser y rasgo fundamental de los mortales en tanto mortales. El habitar y el construir entran en este momento en el conjunto de temas que Heidegger contagia con el preguntar y al mismo tiempo como una posibilidad para dignificar, ¿no?, el pensar en torno a ellos y con ellos, ¿sí? Heidegger va a cerrar esta reflexión en este texto mencionando que habitar no es la penuria o disposición de viviendas, ¿no? La penuria del habitar es que hoy menciona, no se sabe habitar, no se ha aprendido a habitar. El problema no es la construcción de minúsculas casas que aparecen en las colinas de nuestros montes y montañas, ¿no? El problema no es la explotación de cada centímetro en 42 metros cuadrados, ¿no? El problema es cómo vivimos y sobre todo cuáles son los criterios que determinan nuestro pensar en torno a esta idea que Heidegger desarrolla del habitar, ¿no? Y ahí, no sé, yo sigo preguntando si será posible plantear la pregunta sobre cómo asistimos a la Tierra, cuál es la posibilidad de asistir, ¿no?, a la Tierra en ese doble sentido de estar presente y cuidar, ¿no? Preguntas que también el propio Heidegger menciona, ¿no? No son realizadas desde la práctica propia de la construcción que erige, ¿no? Bueno, cierra ahí el texto Heidegger, este primer texto, y bueno, no sé si pueda yo continuar o hacemos alguna pausa para comentarios o hago de corrido esta exposición sobre el segundo texto, que es el de Poéticamente habita el hombre, que está también de la mano con este problema del habitar. Bueno, me sigo entonces. Bueno, Poéticamente habita el hombre, que me parece presenta esta propuesta de Heidegger del habitar como medida, ¿no? Bueno, Poéticamente habita el hombre es el octavo capítulo de Conferencias y Artículos, y en él Heidegger retoma, ¿no?, un poema de Hölderlin que lo lleva a preguntarse qué significa que el hombre habite poéticamente, ¿no? Y lo que Heidegger menciona es que lo poético a lo que él se va a referir nada tiene que ver con la poesía de la cultura del momento, nada que ver con la empresa literaria, a pesar de que siempre es desde ahí, desde donde se mira, ¿no? ¿De qué modo, ¿no? Es una pregunta que Heidegger plantea en las primeras líneas de este texto. ¿De qué modo el habitar humano puede estar fundado en lo poético? Estas palabras vienen de un poeta, afirma Heidegger, que además no terminó muy bien, ¿no? Los poetas parece que siempre tienen esta relación con lo irreal, menciona, y en esa medida lo que afirma la frase del poeta no tiene que ver con lo que el colectivo verdaderamente piensa, ¿no? Y parecería entonces que habitar y poetizar no tienen una relación más allá de la que Hölderlin plantea en su problema. Sin embargo, acostumbrados a los giros del lenguaje que el autor de Ser y Tiempo realiza en su ejercicio hermenéutico, de nuevo nos pide meditar en torno a estos conceptos desde un pensar ajeno a lo común, ¿no? Ni habitar significa tener un lugar donde morar, ya lo vimos con el texto anterior, ni poesía es la creación irreal de unos cuantos literatos, ¿no? Habitar y poetizar no son dos cuestiones incompatibles. El habitar descansa en lo poético. De nuevo, el pensar del viraje acoge estas palabras y las lleva a exponer su esencia. Habitar, tal y como lo emplea Hölderlin, está mirando el rasgo fundamental del estar del hombre. Ya en el texto anterior hablamos de eso, ¿no? Habitar es el cuidado que permite que la cuaterna abra plaza, ensamble espacios. Lo poético mira a la relación que el hombre tiene con este habitar, entendido de modo esencial. Este modo esencial es el del cuidado, el del deshacimiento, el del construir, del cual acabamos de hablar, el del cabe sí las cosas, ¿no? El poetizar no es un añadido, no es algo que le corresponda a todo habitar, ¿no? Y cito a Heidegger, el poetizar es lo que antes que nada deja al habitar ser un habitar. Poetizar, entonces, creo que lo podemos entender así,
es como un dejar habitar, es un construir, es un cuidar. Y las líneas de pensamiento que Heidegger trazó en el texto anterior cobran aquí, me parece, un sentido más amplio con la inclusión de este elemento de la dictum, del poetizar, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo entender poetizar? Una especie de resguardo, una especie de halo que cubre al habitar, que cuida abriendo plaza, abriendo espacios, ¿no? Heidegger se propone aquí dos tareas. Uno, pensar lo que denominamos la existencia del hombre desde la esencia del habitar. Y la segunda tarea es pensar la esencia del poetizar, en tanto que dejar habitar como construir, ¿no? El construir por excelencia, lo menciono. La exhortación nuevamente que nos pide es entrar en el ámbito del lenguaje y dejar que el lenguaje no maquinador y desarraigado, sino un lenguaje en particular, el lenguaje de la poesía, el lenguaje del pensar, nos lleve justamente a la esencia de la cosa, ¿no? Poéticamente habita el hombre. Heidegger pide una inclusión de esta frase en los dos primeros versos del poema de Hölderlin para poder entenderlo mejor, y lo leo aquí, ¿no? Lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita el hombre en esta tierra. Bueno, tratemos de glosar aquí la explicación que Heidegger nos da. El hombre, con su habitar, se hace acreedor de muchos méritos. Cuida y abriga, ya nos habló de esto. También construye, en el sentido de erigir o edificar, ¿no? Las obras donde están incluidos los edificios, puentes, presas y en general los trabajos del hombre que no crecen por sí solos, ¿no? Si nos quedamos con estas dos formas del construir, es muy poco probable que se llegue a la esencia del habitar, ¿no? Los méritos, sobre todo de la segunda forma del construir, esta del construir que erige, esta del construir de los edificios, ¿no? Es lo que hace que se olviden, ¿no? Del primero, que se privilegie solo el construir de la obra humana más que el cuidado, ¿no? Parece entonces que la primera frase del verso cobra sentido. Los méritos de los que nos habla Hölderlin son, sin embargo, los poéticos, en tanto el hombre que habita, ¿no? Las palabras siguientes son en esta tierra. Y Heidegger afirma, ¿no?, que podemos caer en la tentación de pensar que habitar poéticamente la tierra es justo lo contrario a la afirmación hecha por Hölderlin. Habitar poéticamente la tierra parece o puede parecer que signifique despegarnos de ella, ¿no? Pero eso solo si seguimos instalados en el ámbito de la poesía como género literario o con un lenguaje que no apunte a esta cuestión del arraigo, ¿no? Añadir en esta tierra, afirma Heidegger, es justo sacar del error a quien piense en lo poético como algo despegado de ella. El poetizar, antes que nada, lo estoy citando, perdón, pone al hombre sobre la tierra, lo lleva a ella, lo lleva al habitar, ¿sí? El poetizar es un acontecer aquí, en lo próximo, en la cercanía. Y nos parece que Heidegger entonces ahora sí está trasladando el poema ya al ámbito de su pensar. ¿Cómo hacer que las líneas de Hölderlin están llenas de todo lo que hemos hablado en esta sesión en torno al habitar? Heidegger reconoce que en todo el poema no hay una alusión al habitar en este sentido del cuidado y del despliegue de la cuaterna, pero él lo que va a hacer es llevarlo hasta este punto. Poetizar y pensar dicen lo mismo. Lo mismo es la copertenencia de lo diferente que se unen justo por la diferencia. Lo mismo solo se deja decir cuando se atiene a esta diferencia y entonces aparece la esencia de lo coligante, de lo reuniente. Lo mismo muestra una unidad originaria. De este modo, me parece que el habitar poético es lo mismo que lo pensado, ¿no?, en el pensar del habitar de la cuaterna. ¿Qué dice Hölderlin del habitar poético? Heidegger se remite, ¿no?, a los versos del 24 al 38 del mismo poema, que
que voy a leer solamente las primeras líneas, ¿no? Puede, cuando la vida es toda fatiga, un hombre mirar hacia arriba y decir, ¿así quiero yo ser también? Sí. ¿No? Hasta ahí la cita. Solo en la zona de la mera fatiga es cuando el hombre se esfuerza por alcanzar méritos. Pero también desde ahí es de donde puede mirar a los celestes, mirar hacia arriba, pero permanecer en la tierra. Ese mirar, hecho por el mortal, mide el entre el cielo y la tierra. Y es en ese entre en donde está asignado el habitar del hombre. Y es lo que Heidegger va a llamar ahora dimensión. Dimensión se va a convertir en ese entre el cielo y la tierra donde habita el hombre. Insiste en aclarar que dimensión no puede ser equiparada a las nociones de la matemática y de la física, ¿no? Con respecto al espacio. Más bien, la dimensión da lugar a los espacios. La esencia de la dimensión es que nos dota de un elemento de medición peculiar que no es, repito, el de la matemática. Se mide hacia arriba hasta el cielo y hacia abajo hasta la tierra. El hombre mide la dimensión al medirse con los celestes. Pero en realidad el hombre no mide, sino que es hombre en esta medida. Solo entre el cielo y la tierra, o desde la tierra hacia arriba y desde el cielo hasta la tierra, es donde Heidegger, ¿no?, afirma, a pesar de las variaciones o cambios que el hombre haga a la determinación de esta dimensión, es siempre en ella y en esa medida. Es decir, no podemos escapar de esa dimensión, ¿no? Siguiendo las líneas de Hölderlin, ahí es donde el hombre se mide con la divinidad. La relación con la divinidad es la medida en la cual el hombre establece su habitar en la tierra y bajo el cielo, ¿no? El entre está abierto ahí. Y cierto, parece extraña esa forma de medir, ¿no? Diferente de la medición calculada, ¿no?, de la tierra, que Heidegger llama ahí, ¿no?, la geometría, ¿no? ¿Cómo mide el hombre desde su esencia, entonces, esta dimensión a la cual ha sido asignado? Bueno, leo una cita del propio Heidegger que afirma, ¿no? El medir de la dimensión es el elemento en el que el hombre tiene su garantía. Una garantía desde la cual él mora y perdura. Esta dimensión es lo poético del habitar. Hasta ahí la cita, ¿no? Y tendrás una pequeña glosa de esto, ¿no? El hombre solo es en la dimensión abierta entre este cielo y tierra. No puede ser en otro lado. Esa es su garantía, es su ser propio. Solo ahí es donde él puede ser en su esencia. Ese habitar, ese morar, es lo que lo determina y lo posibilita en su ser. Esta medición, estar en lo abierto, permanecer en lo abierto, habitar el entre desde su propia esencia, es el poetizar, y en ese sentido, medida también. Aquí notamos esa condición humana, ¿no?, abierta con Heidegger, y de nuevo estas diferencias que tiene con Sartre, ¿no? Esta esencia humana descansa en la medida y pertinencia del entre, es su espacio, su lugar, donde acaece el evento de la vida, donde las cosas son una dimensión que abre la posibilidad de habitar el mundo comprendido desde el cielo hacia la tierra y desde la tierra hacia el cielo, donde es posible cualquier otra acción gracias a esa amplitud abierta por este poetizar, ¿no? Heidegger aquí va a recomponer, o bueno, no sé si sea la palabra correcta, recomponer la idea, ¿no? Pero en el poetizar acaece la esencia de todo medir. El poetizar es el acaecimiento donde surge la medida para cualquier otra medida. El entre, el habiar, el construir del cuidado, de las cosas que ensamblan espacios, es la medida de cualquier otra cosa y es el habitar mismo, ¿no? Apertura de sentido, claro del ser, esencia del hombre en tanto mortal. El hombre muere mientras habita la tierra y su habitar descansa en lo poético, es decir, en la toma de medida de las cosas particulares del habitar, ¿no? La medida humana es quizá la propia finitud
que se cumplimenta en la toma de medida del poetizar. Poéticamente habita el hombre es hablar de su esencia en tanto ser finito, ¿no? En tanto un ser para la muerte. Y bueno, el propio Heidegger se da cuenta que quizá hay más impronta de su propio pensamiento en la interpretación del poema que lo que el propio poeta quería expresar, ¿no? Pregunta ahí, ¿no? ¿Cómo demostrar que Hölderlin piensa el poetizar como toma de medida? ¿No? Y contesta, ¿no? En los versos siguientes el poeta habla sobre la medida y la refiere a la divinidad, ¿no? Esta o Dios, como menciona en el poema, pues es desconocido, pues es la medida. Sin embargo, para Hölderlin lo es, ¿no? ¿Es desconocido Dios? ¿Es manifiesto como el cielo? Pregunta, ¿no? Es como el cielo, concluye, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta que Heidegger va a plantear es cómo lo desconocido puede ser una medida. Desconocido y medida a la vez. Permanece desconocido al mostrarse como medida. ¿Cómo se revela el Dios, no? Y este es el misterio que acontece aquí, ¿no? Hölderlin nos muestra como esa inmensidad que en realidad es medida de todo lo que abraza. Menciona el cielo que cuida y da medida a todo lo que es bajo él, ¿no? Así el Dios que, sin ser perceptible, es medida de todo, pero él se mantiene justamente como enigma. El Dios es el que se muestra retrayéndose, ocultándose, y el cielo es quien cuida esa ocultación, la guarda. Pero esta mostración del cielo es la medida del hombre, no lo olvidemos, ¿no? Lugares del ente, ¿no? El cielo solo desvela aquello que permanece oculto. Heidegger apunta que esta medida es ajena, de nuevo, ¿no? Insiste, al pensar de la ciencia, al pensar de la verdad que solo pretende serlo, ¿no? Quien conoce esta medida puede estar atento a esa escucha, no caer en el ruido de las tribulaciones mundanas de la ciencia y la utilidad, ¿no? El hombre de este habitar está atento a las señas del Dios, ¿no? Lo tiene en sí, desde el enigma que el Dios mismo es. Está atento a la escucha. Poéticamente habita el hombre porque toma medida de lo abierto entre el cielo y la tierra, realizando así su esencia. Se ha entendido hasta aquí el poetizar como una medida distinta de las demás, pero aún queda oscuro qué es el poetizar, en tanto sacar la medida de aquella extraña significación de lo divino en tanto misterio, ¿no? Medir, insiste Heidegger, no es en este pensar poético algo cuantitativo, no es quantum. ¿Cómo toma medida entonces el poetizar? Bueno, primeramente no es echando mano sobre el objeto, sino más bien, afirma, dejando llegar a las cosas a lo asignado, ¿no? Y ahí es donde acontece la medida, ¿no? Cito el texto donde afirma, ¿no? Cuando Hölderlin avista el poetizar como un medir y lleva a cabo sobre todo como la toma de medida, entonces para el pensar, el poetizar ante todo, tenemos que prestar atención al modo de tomar, que no descansa en un echar mano, no descansa en modo alguno en un coger, sino en un dejar llegar a lo asignado como medida. Hasta ahí la cita, ¿no? Y aquí, ¿no? La pregunta, ¿qué es lo que nos llega entonces desde el cielo? ¿Qué es lo divino? Dejar que las cosas sean, ¿no? Que los rayos del sol bañen la tierra, que el hombre reciba el don de la tierra y eleve preces, ¿no? Por lo recibido al Dios que otorga, al Dios que abre, ¿no? ¿Qué es lo divino? Pues el habitar que consuetudinario nos deja apreciar, ¿no? El regalo del trigo o los zapatos dejados en el quicio de la puerta, ¿no? Incluso el ladrar del perro que invita al rebaño al camino, ¿no? Pero a mí me parece que también, ¿no? Es la construcción de relaciones que deshacen y también deshacen en el sentido de desasir la relación de pertenencia y dominio. Lo divino es estar abierto a la espera, a la llamada del Dios, que no es el ente fundamental, dictaminador metafísico, sino
aquel que había la dimensión de nuestro acaecer propio, ¿no? Aquel que desvela la esencia humana que pertenece al lenguaje, aquel que hace señas, ¿no? Que conducen las manos del hombre en pos de un construir que dimensiona, ¿no? La dimensión que había. El cielo que nos cubre no es el Dios, pero es una seña de aquel que se esconde. Es el que no habla, sino a través de los colores de las nubes que lo habitan, de las sombras, ¿no? Ahí Heidegger hace una proyección muy interesante con la luz y sombra, ¿no? De las sombras que envía. Ahí está nuestro habitar, ¿no? En la sequía del campo, en el aire contaminado de nuestras ciudades, ¿no? Mencionábamos la vez pasada, ¿no? En los canales de Venecia que habían permitido albergar nuevamente a delfines, ¿no? A raíz del descanso maquinador, ¿no? El cielo cobija también la pandemia, ¿no? Y ahí está la esencia del hombre, ¿no? Bajo el cielo habita o sigue habitando la incertidumbre, ¿no? La agonía, ahora ya el hartazgo, pero también habita la esperanza, ¿no? Bajo el cielo hoy somos, ¿no? Hablamos, nos reconocemos, no desde la conciencia, ¿no? Y menos ahora, sino que me parece que nos reconocemos mucho desde la condición de la finitud, ¿no? Somos capaces de morir, ¿no? El Dios no habla, pero acoge, resguarda, ¿no? Desde su misterio nos da señas, ¿no? Y afortunado aquel que de algún modo las escuche, ¿no? Cierto es, hay otras perspectivas que solo lo verán desde el cálculo, lo numérico, ¿no? O los números que tiran la pandemia, ¿no? No dejamos de asombrarnos, por lo menos aquí en México, de el número, ¿no? La economía y todas estas cosas, ¿no? Heidegger afirma, sin embargo, ¿no? Todo lo que en el cielo y con ello también bajo el cielo y con ello también sobre la tierra resplandece y florece, suena y aroma, sube y viene, pero también anda y cae, pero también se queja y calla, pero también palidece y oscurece. El poeta llama a esto oculto, a esto oculto lo desconocido, ¿no? Y lo hace aparecer así, en su ocultación, en su extrañeza. Cuando lo hace, de algún modo traslada lo oculto a lo familiar, a las andanzas del habitar humano, ¿no? Nos da imagen, ¿no? Y ahí afirma Heidegger, ¿no? No es esta idea de imagen desgastada de las copias y reproducciones desmedidas, sino la imagen como aquello que deja ver algo, ¿no? El poetizar nos asoma a lo desconocido y nos lo muestra como imagen, nos deja ver algo de él. El poetizar es así la medida para escuchar lo extraño, la llamada de lo desconocido que se muestra justo en el cielo, ¿no? El habitar solo acontece bajo esa condición poetizante y lo demás es solo construir a partir de planos, medir a partir de números, ¿no? Poetizar, ¿no? Es el originario dejar habitar, ¿no? El hombre habita si construye, no solo edificios, no solo obras de producción, sino si toma medida, ¿no? De lo que Hölderlin nos ha compartido, ¿no? Este construir en tanto cuidado es lo que va a constituir la esencia del habitar, ¿no? La inhabitabilidad de nuestros días es una ruptura con este poetizar del cuidado. Habitamos hoy en lo gigantesco, ¿no? Donde tenemos la pérdida de toda medida, la pérdida de todas las distancias. Habitamos en espacios cerrados, ¿no? Incapaces de salir de las medidas de la geometría, ¿no? Pero bueno, aquí a mí me gustaría cerrar, ¿no? Esta exposición con algo que Heidegger mismo ya ha platicado y tomado también de este poema de Patmos, ¿no? De Hölderlin, ¿no? Que si bien ahí donde está el peligro crece también lo que salva, aquí nos lo menciona, ¿no? El habitar impoético o no poético, pues solo viene de la posibilidad de ese mismo habitar poético, ¿no? Y de algún modo me parece que aquí la petición, el culminarnos es justamente a dar ese giro, esa quiere, a la escucha, ¿no? De este habitar en tanto posibilidad poetizante, ¿no? Bueno, pues yo entonces ahí cerraría mi exposición y daría espacio para que también ustedes puedan comentar, compañeros, colegas.
Gracias. No te oyes, Rebe, gracias. Sí, bueno, yo creo que esta pregunta que hace Heidegger acá en la página 142, de la auténtica penuria del habitar, descansa en el hecho de que los mortales primero tienen que volver a buscar la esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar, ¿no? Entonces, y esta tentativa que hace Heidegger de decir que habitar no es albergar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esta pregunta de volver a preguntar por el habitar, por ejemplo, es una pregunta que se hace también, creo, Sloterdijk, de distinta manera, ¿no? Es decir, algo sucede que se nos desvía la pregunta por el lugar, ¿no? Por el lugar donde habitamos, ¿no? Entonces, es muy inquietante, ¿no? Que haya caído en el olvido la pregunta, ¿no? Y que él la vuelva a poner y de una manera muy curiosa, como ligado justamente al asunto del ser, ¿no? O sea, habitar es ser, ¿no? Este, bueno, eso me parece importante y las 2 veces yo creo que qué bueno que está aquí Vanessa, porque en las 2 conferencias hay una exhortación al lenguaje y un guiño muy nietzscheano, ¿no? En la idea de que las metáforas son como metáforas desgastadas, ¿no? Esta idea del desgaste del lenguaje y que Heidegger insiste justamente volver al lenguaje y lo que está en el lenguaje olvidado y lo que está perdido como un camino de pensamiento, ¿no? Para, no sé, Vanessa, si quieras decir algo. Sí, bueno, hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la ponencia. Como sabes, mi tesis también va sobre en torno a cómo habita poéticamente el hombre. Y cuando te escuchaba, sobre todo en esta última parte, que es donde quizás estoy últimamente pensando más, es en torno al silencio del habla. Entonces quería preguntarte si vos habías estado pensando lo poético que estabas hablando en relación con pensar y ser y con el decir. ¿Por qué te digo esto? Porque quizás hay un matiz que no has nombrado, no sé si no, porque todavía no te has podido detener en ello, este tomar medida como remembranza, como rememorar. Viste que Heidegger dice que pensar es agradecer, es rememorar. Entonces, este tomar medida, pensarlo como esa rememoración, como ese, como decía un poquito recién Rebeca, ese decir que aún, esa palabra que aún no ha llegado, ¿no? El pensar el porvenir, lo no dicho en lo ya dicho, lo no pensado en lo ya pensado. Y entonces quizás este poéticamente habita el hombre, habría que pensarlo en torno a pensar y ser. Es decir, en tiempo y ser, en el texto este, en la conferencia, Heidegger dice, lo mismo es pensar y ser. Entonces, cuando pensamos lo mismo, ¿viste ese poema que aparece en las conferencias en torno al habla, en Camino al Habla? Hay un verso que dice, así aprendí triste la renuncia. Ninguna cosa sea donde falta la palabra. Esa ninguna cosa, pensándola como eso que Heidegger llama lo mismo, en la traducción al castellano por lo menos, y lo mismo pensado como límite del ser, ¿no? Es decir, sabemos que el límite de la palabra, es decir, el límite del mortal es el ser, es decir, no ser y no ser, cuando pensamos cuál es, bueno, sí, cuál es el límite del mortal, es el ser, no hay nada más allá de ello. Entonces, y no porque el no ser sea el no ser no cosa, sino el no ser pensándolo como
lo divino justamente, como aquello que acontece, ¿no? Y a lo cual tenemos que estar como predispuestos y a la escucha. Entonces esa interpelación me parece que no podemos no hacer, cuando nos ponemos en la pregunta ¿cómo habita poéticamente el hombre? Es fundamental que estemos a la escucha del son del silencio. En tanto que el silencio es el decir silente de eso que aún no ha acontecido, que está por venir, digamos. Claro. Que es la pregunta más que nada, en otros términos, que es el olvido del ser. Entonces, por eso me parece que es importante cuando se piensa la medida, pensarla sí, como rememorar. Es ese rememorar que es un agenciamiento, que es perdóname, un agenciamiento no, que es una coligación de los sentidos del ser. No sé, no sé qué piensa Rebeca o qué pensás vos en torno a esto. Me parece que es fundamental pensarlo con lo poético al fin y al cabo es uno de los modos del decir, es decir, el decir se inclina en diferentes maneras y lo poético no solamente es la poesía del poeta, digamos, la palabra del poeta, sino que es también creación y recreación. Recreación en tanto interpretación, ¿no? Y aquello que es recibido, escuchado, cómo lo reinterpretamos. Y otros modos de decir. Entonces, el habitar tiene que ver también con eso tan difícil cuando nos preguntamos con del nuevo decir o de otro decir fuera de la metafísica. Es decir, cómo hablamos si no es desde el decir metafísico, ¿no? Que es muy, muy complicado, ¿no? Es como la misma pregunta de cómo habitamos hoy en día en la Gestalt. Es que es imposible pensar otro modo de habitar dentro de este estructura de emplazamiento, ¿no? Es decir, es muy, muy, muy difícil pensar otro decir, incluso, no solamente pensar otra forma de habitar, otra forma de construir, sino otra forma de decir. Es decir, sin caer en la predicación, ¿no? Que estamos acostumbrados. Así que bueno, es un poquito eso, que cuando que te vayas a tiempo y ser para pensar poéticamente, tiene que ver para mí con ese otro modo de pensar que nos dice Heidegger, ¿no? Que tiene que ver con la meditación, que eso sí lo nombraste, con la calma, con la pausa, con la escucha atenta. Y bueno, y un poquito eso fue lo que estuve, bueno, ahora a ver si en torno cuando salgan más preguntas, pero más o menos un poquito eso fue a lo que te quería, no sé si lo habías estado pensando o lo extrañé un poquito al final, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué llamamos rememorar? Es decir, si nos preguntamos cómo habita el hombre, habría que preguntarse también, entonces, bueno, ¿a qué llamamos rememorar? Porque rememorar no cabe duda que no es ya lo que se nos enseñó Platón, ¿no? No es repetir, no es recordar, es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con Mnemosine, que lo dice cuando trabaja con Hölderlin, la nombra Mnemosine, ¿no? Este, es algo que e incluso ese rememorar creo que es parte del decir del habla o el lenguaje que habla, creo que tiene que ver con esta rememorar. Es decir, es que hay que pensarlo, yo lo estoy pensando, no me estoy preguntando qué es este rememorar, estoy en esa pregunta. Es decir, cuando me pregunto cómo habita el hombre, me pregunto, ¿a qué dice rememorar? ¿Qué estamos diciendo con rememorar? Y parecería que tiene que ver con una coligación de sentidos, pero bueno, por ahí. Ivane, gracias. Sí, en realidad he notado, por supuesto, esta inclinación que tiene Heidegger hacia el trabajo de la remorsión e incluso, ¿no? Esta necesidad que él tiene en algún punto de regreso a Grecia, ¿no? Muy, 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 muy marcado sobre todo, ¿no? Sí es una de las cosas que está pensada para trabajar adelante. Soy franco, estoy todavía en Sí, sí, lo estamos los dos, estamos investigando. pero vamos hacia allá, Vane, vamos hacia allá y acabo de anotar todas estas sugerencias que me parecen importantísimas, ¿no? Ahora, he estado tratando también de revisar lo que entiende él por la estancia, ¿no?
Bueno, sí. la morada, ¿no? Y qué significa justamente eso de estar en el lugar, ¿no? Recordarán, pues lo que él platica justamente en este texto, que la traducción fue así, estancias, ¿no? De este rechazo con ir a Grecia, porque no sabía si allí podía encontrar una experiencia de arraigo como la que él estaba buscando en ese momento, ¿no? Mm. Y bueno, que al final pues opta por ir y va narrando todo esto, ¿no? Pero sí, en Ujú. realidad quiero también pensar este decir del silencio, este decir sigético, si por ahí guarda justamente una nueva forma, ¿no? Como mencionas tú, ¿no? Un otro lenguaje, una otra forma, ¿no? De encontrarnos en este habitar. Así ya estoy tendiendo ahora. Mm. Sí, ahí es está, bueno, en estancia es interesante, pero bueno, primero, a ver, es fundamental pensar el olvido del olvido. Eso es que no podemos no ahondar una y otra vez sobre eso, porque además es algo, no es que el humano se olvidó, ahí está también lo que te decía la rememorancia, no es que los mortales se olvidaron, no, es que hubo el propio ser es olvido, es decir, es como que si tuviésemos que ya es una falta de respeto hacerlo en Heidegger, pues si tuviésemos que sustancializarlo, es como que el ser mismo se olvidó, ¿entendés? En su retracción, ¿no? Es decir, ese reuso es el olvido del olvido. Y las consecuencias que has traído a la forma en que habitamos ese olvido. Entonces, estancia creo que tiene que ver con eso, estar preguntándonos, cuestionando qué es eso del olvido, ¿no? Es decir, ya sabemos cuáles son como las consecuencias, tiene que ver con este inmundo, eso ya lo vio Heidegger, lo mostró muy bien, y después vino todo el postestructuralismo y el poshumanismo y todos los possabios y por haber que ahondan en eso, ¿no? Entonces es como muy evidente. Pero ese reuso, ¿qué es eso? ¿Cómo que hay algo que no sabemos ni qué es, que lo llamamos lo divino, lo llamamos el no ser del ser, el olvido del olvido, ¿no? Es algo que se retrae a sí mismo, ¿no? Es decir, y que esa retracción además es necesaria porque es el límite del mortal, para el mortal, ¿no? Y la estancia yo creo que es ese espacio de encuentro y de escucha, es sí, es donde se da lo que él llama relación, ¿no? Con mayúscula, es decir, del ser y del mortal, ¿no? Del pensar, porque el ser no es que el mortal se encuentra porque se encuentra porque piensa, y porque poetiza, y porque habla, y porque es capaz de decirlo. Y, y después en estancia es interesante, porque ahí, por ejemplo, preguntándose por Aletheia, habla de Estia, que es bueno, se ha traducido por que es el fuego del hogar, ¿no? Em, y ahí es muy interesante si lo pensás, o por lo menos yo te digo las claves con lo que lo he pensado, a Estia, porque ahí es importante el tema del fuego con Heráclito y el cosmos, así que esas relaciones esas resonancias son bastante interesantes, porque a todo esto Estia es una de las diosas, una de las diosas olvidadas, la más invisibilizada, porque es la diosa del hogar. Y eso es muy, muy curioso, ¿no? Lo vamos ¿quién tiene alguien más alguna pregunta o algún comentario? Yo justo, bueno, de esto que comentaban, ¿no? Yo, primero sobre el tema del límite, ¿no? Y de la relación con el Dios como límite. Me recordó mucho, yo ahora para mi clase estuve releyendo a Marguerite Porete, ¿no? Y Marguerite Porete habla de un tema muy parecido, ¿no? O sea, en el fragmento 50 y tantos, creo, del espejo de las almas simples, dice Porete, ¿no? ¿Por qué el alma va en busca de Dios si no conoce a Dios, ¿no? O sea, cómo se conoce? Si conociera a Dios, ya no lo buscaría, ¿no? Y si no lo conoce, ¿cómo sabe qué buscar, ¿no? El viejo dilema platónico, ¿no? Y entonces Margarita, como saben, el texto es un diálogo, ¿no? Y entonces el esposo, o sea, Dios le contesta al alma, ¿no? Y le dice, es que yo te doy
yo ya te di las arras a través de mi lejos cerca, ¿no? Incluso se traduce como ese compuesto lejos cerca, ¿no? Y discutíamos en la clase sobre esta figura que utiliza Poret, ¿no? O sea, saben ustedes, las arras son este símbolo que se entrega en la boda cristiana, ¿no? Que simboliza el dote que da el marido y la promesa de la prosperidad, ¿no? Entonces, de algún modo lo que está diciendo Poret aquí es que Dios da su don, ¿no? Que ya sabemos en el contexto del texto es la alegría, ¿no? El mar de la alegría. Da la promesa de ese don a través de su lejos cerca, ¿no? Y es, digamos, lo que puede hacer el alma es estar en la cercanía de la lejanía, ¿no? Y me recordó, me parece una idea muy heideggeriana, ¿no? O sea, justo en este contexto, la relación con el Dios me parece que sirve como medida justo porque es límite, ¿no? Porque entramos en la cercanía de lo que no somos nosotros, de lo otro de nosotros, ¿no? Al final eso es lo que es hacer mundo, ¿no? Entrar a la cuaterna es entrar a enfrentarse con lo que no somos nosotros, ¿no? El problema del ser humano moderno es que vive en un mundo antropocéntrico, en que todo es ser humano, ¿no? La cuaterna es entrar con lo otro, ¿no? Y me pareció interesante esta imagen, este concepto que se traduce de Poret de lejos cerca, ¿no? La relación con Dios es una cercanía de una lejanía, ¿no? Y bueno, es un tono muy parecido al de la cosa, ¿no? Pero solo quería llamar más la atención, digamos, ya de esta cosa que me parece bien pertinente, es la pregunta que lanza Mario, que yo sé que es su preocupación por mucho tiempo, ¿no? ¿Es posible habitar en el mundo moderno? O sea, hay una forma de encontrar hábitats en el mundo moderno, ¿no? Y yo creo que es una pregunta muy pertinente, ¿no? O sea, no es un problema de falta de casas, ¿no? No es un problema de falta de infraestructura, sino de poder hacer vivible este mundo, que los seres humanos encuentren su lugar en este mundo y su posibilidad de relacionarse con otros, ¿no? Yo he estado también trabajando mucho esta cuestión, ¿no? Posibilidad de la a mí también se me colgó. Perdón, ya. Creo que ya volví. No, o sea, decía siempre, Heidegger tiene estos ejemplos arcaicos y hay que preguntarnos, bueno, ¿y eso cómo aplica en el mundo moderno, no? Yo estuve pensando mucho por ejemplo, el proceso de ocupación, ¿no? O sea, la idea de ocupar algo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el urbanismo de una ciudad construye una autopista urbana, ¿no? Otra vez. Ay, disculpen, se está trabando mucho y aparte yo estoy grabando que hace más grabar la situación. Pero bueno, no, decía el ejemplo rápido, ¿no? Entonces la ciudad construye una autopista y esa autopista tiene puentes, ¿no? Dentro del urbanismo está planeado el puente por donde pasan los coches. Pero ese puente crea accidentalmente otro espacio, que es el bajo puente. Esos espacios, ¿saben? Suelen ser espacios desperdicios, basura o se guardan lo que sea, ¿no? Y eso, hay un proceso interesante cuando una persona o un grupo de personas decide ahora ocupar ese espacio, ¿no? O sea, el urbanismo crea estos espacios accidentales, ¿no? Posibles que no están ya definidos, ¿no? O sea, el puente sí es para algo, pero el bajo puente no es para nada, ¿no? Y pasa cuando personas en situación de calle ocupan ese espacio y ahora es vivienda. Ahora vivimos aquí, ¿no? Y no solo vivimos en el sentido de que dormimos, sino de que transcurre nuestra vida en estos espacios, ¿no? O qué pasa cuando una comunidad lo toma y construye un parque o construye cualquier otro tipo de espacio, ¿no? O sea, yo pienso que estos procesos digamos, dicho en otros términos, ¿no? El mayor peligro de la modernidad, ¿no? Se consumaría cuando todo espacio posible se cerrara, ¿no? Cuando no quedara un lugar por resignificar, un espacio por usar mal e inadecuadamente, ¿no? Que es la guerra dentro de la arquitectura defensiva, ¿no? Lo que quiere el urbanista, lo que quiere los poderes que atraviesan los espacios públicos, es que el espacio se use de un modo. Se use para trabajar, se use para consumir, se use para descansar y prepararse para trabajar y consumir. ¿Qué pasa cuando esos espacios pueden ser resignificados, ¿no? Y convertirse en otra cosa, ¿no? De pronto ya no es el parque en que se descansa para volver a trabajar, sino se vuelve donde vives o donde pasas todo el día reunido con tus amigas y amigos o donde te reúnes a tomar con tus amigos, ¿no? O sea, este acto de ocupar me parece que es sobremanera sugerente y es la forma en la que a mí se me ocurre que podemos imaginar las posibilidades de habitar dentro de los márgenes del mundo de la Gestalt, ¿no? O sea, la Gestalt tiene una tendencia a la totalidad sin duda, ¿no? Es totalizante,
pero mientras dentro de la propia Gestalt queden, usando la palabra de Junga, ¿no? Queden jardines salvajes, queden oasis, ¿no? Espacios que no están todavía plenamente plenos de significado impuesto por el poder, pues siempre hay lugares que se pueden ocupar, ¿no? Siempre el Edén servirá para tomarse una cerveza, ¿no? Por más que Auxilio UNAM lo vigile, ¿no? Y eso es un potencial subversivo en la modernidad, ¿no? Y el fin de esa libertad sería, pues justo cerrar esto, ¿no? Por dar un último ejemplo y ya no alargarme más, ¿no? En antropología se analizaba el ejemplo de la isla de Pascua, ¿no? Un texto de antropología que leía analizaba este caso, ¿no? Y decía que había un modelo en esas culturas que cuando se creaban sociedades muy complejas y se imponían mecanismos de poder muy complejos, lo que hacía la gente era que reconocía ese poder, pero se mudaba fuera del pueblo, ¿no? Entonces, en este pueblo sí gobierna este cacique, lo que sea, pero ahora yo vivo afuera y ya no me gobierno, ¿no? Y que ese proceso continuó hasta que ya no se pudo escapar a ningún lado de la isla, ¿no? Y ya no había dónde hacer un nuevo asentamiento. Si llegara un momento en que no hubiera, la isla planeta Tierra se agotara y no hubiera dónde hacer un nuevo asentamiento, quedaría, bueno, ahí sí plenamente cerrada la posibilidad de habitar, ¿no? Está trabada esta cosa. Sí, se trabó. Ya me desconecté el celular. Ahí, creo que ya volvió. Pues ya, ni qué hacer. Ni enojarse.